mezcla el barro, toma un trozo, se pone frente a su torno y se pone a tornear la pieza frente a los aprendices. Y los aprendices le van imitando de alguna manera, lo van siguiendo en lo que hace. Cada uno coge su pedazo de barro y le empieza a dar vuelta en el torno. Y le salen unas cazuelitas espantosas a los aprendices las primeras veces. Pero el alfarero hace una y luego hace otra. El maestro de un oficio manual nunca da recetas, no les dice, número 1, pesen, tiene que ser 5 gramos o 5 gramos, no, medio kilo de la pasta, y se tienen que sentar perfectamente en línea recta y le tienen que dar primero rápido y luego despacito a la rueca para que gire. No, no es cierto. No se enseña así. Él hace la vasija y los aprendices hacen la suya al mismo tiempo, tratando de seguir sus movimientos. ¿Quiénes son los maestros ¿Quiénes son los maestros en el oficio de historiar? Bueno, algunos son los maestros frente al salón de clase, pero los verdaderos maestros frente al oficio de historiar son los que han escrito investigaciones sugerentes e importantes. Se aprende a investigar de la mano del maestro, y el maestro es el que ha escrito investigaciones, de manera que ustedes van a aprender a investigar leyendo muchísimo y leyendo de los temas que les interesa y fijándose, y esa es la primera clave para aprender a investigar, fijándose en más cosas que las que uno suele fijarse. No solo se fija uno en la bonita cazuela que hizo el alfarero, sino que se va uno fijando cuánto barro puso, cuántas vueltas dio, en qué momento empezó a subir, qué tan seguido tomaba agua y se la ponía. Y eso uno lo puede observar en un proyecto de investigación. No, en un proyecto, no, en una investigación realizada. Uno puede fijarse de entrada qué archivos fueron los que indagó, qué tipos de archivo, para qué tema y qué preguntas se hizo, qué camino siguió para preguntar, para escoger fuentes y preguntarle a las fuentes cosas que pudieran realmente ayudarle a resolver la problemática inicial que se planteó. Esta es la manera en que nosotros trabajamos. Ningún buen libro de historia que ustedes abran les va a decir, en primer lugar definí un tema, hice una pregunta, fui a tales archivos y leí tales libros. No lo presentan así. Sin embargo, todo eso ustedes lo pueden leer en un buen libro, en un buen artículo. Ustedes pueden encontrar el tema que escogió, las preguntas centrales que se hizo, las fuentes que indagó, los libros que leyó, los caminos que siguió y que le permitieron llegar a ciertos resultados. La manera en que ustedes van a aprender o a seguir aprendiendo a hacer investigación es a partir de poner la atención en estos puntos que les señalé, que coinciden además, y es a lo que vamos a entrar ahora, con los puntos que uno intenta incluir en un proyecto de investigación inicial. ¿Cómo arrancar? Bueno, primero, ¿qué es un proyecto de investigación? Eso es lo primero que habría que preguntarse. No solo un proyecto de tesis, sino de cualquier investigación. Un proyecto es un plan, una agenda
de trabajo, una agenda que define qué queremos y cómo lo vamos a conseguir. Eso es un proyecto. No tiene en principio ninguna pretensión más allá. No tiene de entrada pretensiones teóricas y complejas. Es como dice Mario Bunge, es plantearse cómo vamos a hacer una investigación. Y una investigación consiste en hallar y formular problemas y luego lidiar con los problemas. A veces los podemos solucionar, a veces solo podemos arrojar una pequeña luz sobre ellos. Pero el verdadero planteamiento de una investigación consiste en poder plantear preguntas y problemas. Entonces, un proyecto es una agenda de trabajo, ¿sí?, que fija preguntas y problemas y que luego propone caminos para para lidiar con ellas, como dice Bunge, para tratar de encontrar respuestas y arrojar o compartir un conocimiento nuevo sobre un tema con los interesados. Esa es la gran cuestión. ¿Se puede hacer una investigación sin un proyecto? Pues creo que no. Se puede hacer sin un proyecto perfectamente escrito, perfectamente. Pues sí, hay quien se lanza así y va innovando sobre el camino. Pero díganme ustedes si creen que se podría. Tengo que apagar esto que no deja de sonar y no lo sé apagar. Creo que ya lo logré apagar, lo logré. Perdón la interrupción. No se preocupe, doctora. Si ustedes quieren ir a Puebla, pues nada, pescan el coche y van siguiendo los letreritos que llevan a Puebla. Pero si quieren ir a un lugar que lleva a la Sierra de Songolica y hay que ir por unos caminos mucho más complicados, pues se buscan en Google un mapa o lo sacan uno de estos viejos mapas que existían antes y con un lápiz trazan la ruta. No se van a confiar a que haya letreritos todo el camino para poder llegar. O sea, para ir a un lugar al que no va todo el mundo y no van de manera regular, necesitan un plan, un proyecto. Entonces, ¿se puede hacer investigación sin proyecto? No se puede. ¿Se puede emprender una investigación con un proyecto sencillo? Sí se puede, que es lo que en general hacen todos los jóvenes cuando arrancan una tesis. Se plantean un tema y se lanzan un clavado al archivo y en el camino van pensando qué leer y qué preguntarse. Se puede. No es la mejor manera, pero no es imposible caminar en la investigación por esas rutas. Pero ¿por qué no es la mejor manera? Porque lo que suele pasar cuando uno hace eso, a mí me interesa la violencia contra los niños en el porfiriato. Y ahí está, y me voy y me meto a los archivos, pienso un archivo judicial en el que hay procesos contra quien violentó a los niños. Puede ser, y ahí voy y me meto y encuentro casos y de ahí monto una investigación. Ese es un camino posible. Sin embargo, si no me hice preguntas antes de qué quiero saber, de por qué, de qué significa, pues les digo qué pasa, que copia uno los expedientes enteros del archivo y hace uno fichas enormes y llena la computadora de archivos de Word en el que transcribió todo, porque todavía no sabía qué quería preguntarle a los documentos. Entonces se tarda uno un poco más.
Pues en saber qué les quiere preguntar y en encontrar las respuestas. Luego, si uno no prepara un proyecto de investigación, se lanza al archivo, saca muchos expedientes y cuando saca la información que le parece interesante, pues luego hace un trabajo y resulta que ya hay 5 libros publicados sobre el tema que dicen lo mismo o cosas todavía más interesantes. Quiere decir que si uno se lanza directo sin haber leído nada, pues hay el riesgo de no crear conocimiento nuevo, sino de volver sobre lo mismo que ya ha sido trabajado por otros historiadores antes. ¿Qué otro riesgo hay? Hay el riesgo de que uno piense que basta con la fuente de los archivos judiciales, cuando en realidad existen en la Cámara, estoy inventando, pero existe porque en el Porfiriato no había esa preocupación, es del 20, pero unos debates importantes en la prensa sobre el tema del maltrato a los niños, y en la Cámara de Diputados se llegó a pensar en una ley. Pero yo, como me lancé a un archivo y pensé que con eso bastaba y no hice un proyecto antes, me quedo con la mitad de la historia. Entonces, ¿cuál es el consejo? No es que no se echen un clavado a los archivos, sino que vayan entre el archivo y el proyecto hasta que el proyecto esté bien hecho, porque en un proyecto se definen todas las fuentes posibles a partir de la lectura de historiadores que han tratado esos temas y no solo de su pura intuición. En el proyecto se definen preguntas, en el proyecto se delimitan momentos, épocas, temporalidades. Si no, luego se va uno al archivo y se encuentra uno con un expediente de 1876 y uno de 1909 y piensa, los dos son de Porfiriato, me los llevo. No, no se puede hacer una investigación de periodos tan amplios sin haber delimitado en función de un interés antes. Entonces, pueden seguir haciendo como han hecho muchos de ustedes, pero va a costar más trabajo. Al final trabajan más y terminan de todos modos haciendo una tesis en la que tienen que acotar. ¿Qué pasa si hacemos un proyecto? Si hacemos un proyecto, podemos definir de entrada muchas cosas y luego ir siguiendo un caminito que nos lleve, no digamos que nos dé la certeza de que vamos a encontrar lo que queremos, pero que sí nos lleve por camino seguro para encontrar algunas respuestas a las preguntas que planteamos. Y entonces, ¿cuál es la primera tarea para hacer un proyecto antes incluso de ir al archivo? Es definir un tema y una pregunta, que es de lo que a mí me gustaría que hoy hiciéramos algunos ejercicios para ver a qué me refiero. ¿Qué significa definir un tema? Significa acotarlo espacialmente, acotarlo temporalmente, acotarlo también en un campo de historiográfico preciso, porque si yo busco temas de violencia contra infantes, yo me puedo acercar a él desde la historia jurídica, por ejemplo, qué leyes, qué normas. Me puedo acercar a él desde la historia social, que es cómo se veía y se trataba a los infantes en una época. Me puedo acercar a él también desde la historia de la vida cotidiana, que es historia cultural, social, pero muy, muy claramente vista en el día a día. Me puedo acercar desde lo que pensaban de ello, por ejemplo, desde la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, una mirada sobre el tema y no una mirada
general o cómo se interesaban por el tema en algunos sectores sociales a diferencia de otro, o en algunos ámbitos como la escuela o como la familia. Como ven, para un mismo tema hay muchas formas de acercarse a él y por tanto de acotarlo. Y como nadie tiene la vida por delante para hacer una tesis, sino solamente un año, a veces dos, pues realmente tiene que acotar. Y en el tema acotamos el campo, acotamos los espacios, las temporalidades, y por espacios me refiero al espacio escolar, al familiar, al militar, en el que se quiera pensar, pero también el espacio regional. Vamos a ver esto solamente en San Luis Potosí o solamente en la Huasteca Potosina, en fin. Esto es muy importante. Sin embargo, hasta allí solamente vamos definiendo un interés general. Pero ¿para qué queremos saber? Y esa es la gran cuestión. ¿Para qué queremos saber sobre el maltrato de los infantes en la Huasteca Potosina en la primera mitad del siglo XX? ¿Para qué queremos saber sobre eso? Y eso es lo que nos plantea, lo que nos da la profundidad de la investigación. ¿Para qué queremos saberlo? Queremos saberlo para ver cuál era el funcionamiento de la sociedad, la forma en que se integraba y el lugar que daba a los diferentes grupos que la componían. Esa podría ser. Como ven, primero hicimos unas preguntas de este tipo. ¿Qué queremos saber? Violencia. ¿A quiénes? Infantes. ¿Por quiénes? Pues por el maestro, por los padres, por los soldados. ¿Cuándo? Durante el porfiriato, primera mitad del 20. ¿Dónde? En la Huasteca de San Luis Potosí. Estamos definiendo un tema a partir de 4 inicios de pregunta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Esos 4 cuestionamientos o tipos de cuestionamientos nos permiten definir un tema y acotarlo. Pero hasta allí no le hemos dado todavía una gran significación. Para eso tenemos que preguntarles cómo sucedía, por qué sucedía y qué significaba eso que pasaba. Todos esos inicios, digamos, de preguntas qué, quién, cuándo y dónde, cómo, por qué y qué significa, nos permiten arrancar el planteamiento de un proyecto de investigación cualquiera. Y si nos fallan algunas, lo tenemos incompleto y vamos a cargar con la cojera durante toda la investigación. Voy a proyectar los puntos, no, la plática, no, la plática, las partes de un proyecto. ¿Cuáles son las partes de un proyecto de investigación? ¿Lo alcanzan a ver o todavía no lo proyecté? Todavía no lo proyecté, aquí está. Es lo único que voy a proyectar así y luego lo vamos a quitar porque en realidad estorba mucho todo lo que uno proyecta en el Zoom. ¿Cuáles son las partes? ¿Se fue? No, sí se ve todavía. No, sí, está bien. Ok, se ve. ¿Cuáles son las partes de un proyecto? Todo proyecto tiene que tener un título. De eso nunca nos vamos a ocupar al principio. Nunca, nunca. El título es lo último que le ponemos a un proyecto. De lo que nos tenemos que ocupar en un principio siempre es de estos 2 asuntos. La presentación del tema, su delimitación temporal y espacial, y el planteamiento del problema
que por sí mismo, si está bien planteado, justifica la investigación. Todo lo demás, las demás partes a las que ahora tocaremos, se hacen después. Lo único que no se puede dejar para después es definir qué queremos, en qué espacio temporal y físico, y cuál es el problema o la pregunta significativa que vamos a plantear y que le va a dar interés. Esas son las dos cosas que son fundamentales. Por lo regular procedemos de manera intuitiva, pero vale la pena razonarla y fijarla. Por ejemplo, primer ejercicio. Cada uno, no sé, somos un montonal, no se va a poder, pero luego lo hacemos al azar. Cada uno de ustedes que sean estudiantes y que estén ya con alguna, pues en alguna dinámica de investigación, escriba en 2 líneas, por favor, en 2 líneas, el tema de la investigación que tienen en proceso o que les gustaría hacer. 2 líneas. Escríbanlo en la compu para que lo puedan proyectar los que tengan compu, y si no, lo pasan por el chat y yo lo leo. Esto tiene unas manitas. Cuando alguien lo haya escrito, 2 líneas, levántala, pone su manita, por favor. Ni una manita, pero 2 en el chat. A ver, en el chat. Uy, hay unos buenísimos. Muy bien. Vamos a empezar con el de Mariana Alejandra. Mariana Alejandra dice esto: como la repercusión de la obra escultórica de Tomás Chávez Morado en México, 1930-1960. Tenemos un tema muy claro que está mucho más afinado que solo la obra escultórica de Chávez Morado, porque lo que interesa, está muy bien afinado, es su repercusión, no la obra en general, sino lo que la obra, cómo esa obra impactó en México. Y está perfectamente definido el espacio, es México, es el mundo cultural. Bueno, aquí habría una precisión que hacer. Es México el país y el tiempo 1930-1960. Aquí sería, Mariana, habría que hacer una precisión todavía mayor. ¿A qué tipo de repercusión te refieres? Si tu campo es la historia del arte, valdría la pena decirlo, estarías pensando en la repercusión en el mundo de la cultura y del arte. Pero si estuvieras, podría pensarse en un tipo de repercusión de otra índole. Quizás sí. Voy a poner un ejemplo. No digo que sea el tuyo, tú hablas ahorita. Pero podríamos ver, en esos años son justo la posrevolución y se está generando en el país o se está consolidando un fuerte movimiento nacionalista. Entonces podría ser que te estuvieras refiriendo al impacto en un movimiento nacionalista de la obra de Tomás Chávez Morado. Como ves, el tema, con lo claro que es,
le falta un poquito de precisión. ¿Puedes tomar la palabra, Mariana, y decirnos cómo lo estabas pensando? Hola, buenos días a todos. Justamente lo pensaba como la repercusión en la cultura mexicana nacionalista, pero sí, pensado más hacia el arte. Entonces, a ese enunciado que tú hiciste le falta un poquito, le falta la repercusión en la construcción de un arte de signo nacionalista, la repercusión de la obra de Tomás en la construcción de un arte nacionalista en el México de esta época. Como ves, tú ya lo tenías en tu cabeza e ibas a ir a tus fuentes con eso en la cabeza, pero hacerlo mucho más claro en el enunciado mismo, te lo clarifica a ti y te lo clarifica a quien te va a acompañar en el proceso de realizar la investigación, si fuera tesis de tu propio director. ¿No te parece? Sí, muchísimas gracias. Bueno, de todos modos, luego vamos a ver un ejemplo de los que tenemos en nuestro libro, como todavía luego se puede decir más cosas para ponerlo en contexto. Pero si tú le agregas eso al enunciado, tenemos ya un primer tema muy claro. Veamos el de David. Todos lo pueden ver en el chat, pero lo leo en voz alta. Y ahora no voy a hablar yo, ahora van a hablar ustedes y van a decir qué le falta para que sea un tema verdaderamente preciso, para que no nos desborde, ¿no? Como nos desborda, como está enunciado. El Colegio de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí, 1623-1767. Gran tema, David, pero muy poco acotado en este enunciado chiquito. A ver, vayan prendiendo su micrófono porque no puedo verlo de otra manera y eso, y dicen la opinión, quien quiera. Menos David, no vale, porque él ya sabe. A ver, ¿quién? Es que es eso es lo malo de un taller así, pero no sé, digo al azar. O alguien ya prendió su micrófono, ¿quién fue? Se podría decir que a qué se quiere envasar. ¿Sería ya como colegio, como edificio o como... Ay, ya no sé qué más decir. Maravilloso, maravilloso. Está hablando de la vida interna como institución o está hablando de un edificio fabuloso que se construyó como colegio y que tardó en construirse un montón de años y permaneció otros. ¿A qué se refiere? ¿A la institución o al edificio? Primera pregunta. ¿A qué te refieres, David? Me refiero a la institución, A la no como institución. edificio. Ajá, así es. Pero ahora seguimos por ahí. Si es la institución. En un colegio, pues se forma gente. ¿A qué te refieres? ¿A cómo está organizada la institución en sí, en su relación con la propia Compañía de Jesús o a cómo se organiza la enseñanza internamente, cómo es la vida interna? ¿A cuál de los dos? No, me paso más bien a la relación con la ciudad de San Luis Potosí, o sea, vínculos económicos, educativos y sociales. ¡Wow! Pero eso no está allí, David. ¿Ya Ajá, viste que no está allí? ajá. Y luego vínculos educativos, económicos y sociales a lo largo de casi 100 años. Este, ¿Cuánto tiempo tienes para hacer esa investigación? De hecho, ya está, bueno, ya casi acabo, porque fue parte de un proyecto que gané, de una beca. Mm. Entonces, el tiempo es muy largo, pero la información que hay sobre el colegio es muy poca. Entonces, la amplitud, digamos, se parece mucho, pero realmente fue muy poco lo que encontré al respecto. ¿Y a qué te refieres con vínculos? Me refiero más bien a esta cuestión como de, por ejemplo, para sostener el colegio tenían una hacienda, por ejemplo. Entonces ahí había un vínculo económico
porque había, por ejemplo, unos indios trabajando en la hacienda. Por vínculos educativos, yo entiendo que como ellos se dedicaban a educar a la población de San Luis Potosí, y por vínculos sociales, pues porque, digamos, forman vínculos así muy estrechos que inclusive provocan una serie de tumultos cuando los expulsan. O sea, como relaciones, pues, a eso me refiero. Ok, bueno, eso no dice tu enunciado, ni remotamente. No creo que a nadie se nos haya ocurrido lo que tú acabas de decir a partir del enunciado que presentaste. Quiere decir que está muy incompleto. Entonces tendría que ser algo que se refiera, no, habría que trabajar la redacción, pero que diga las relaciones del Colegio de San Luis Potosí con la sociedad de la ciudad capital, Sí. en tanto educadora de no sé si de sus élites o de su población, habría que ver, pero puede ser de sus élites, y no sé, ¿educaba solo élites o no? Sí, en San Luis Potosí solamente élites. ¿Y por qué? Entonces, como educadora de sus élites, allí va, luego coma, pero dices que hubo una relación estrecha con la sociedad que provocó un tumulto. ¿A qué te refieres con eso? Es que, bueno, además de que educaban, o sea, digamos, la cuestión educativa sí era para las élites, pero el ministerio religioso que ellos llevaban a cabo era en general, porque además de colegio, al lado tenían iglesia y capilla. Entonces, ahí está la relación del colegio de la Compañía de Jesús con la ciudad como educadora de sus élites y evangelizadora de sus comunidades o atención de la vida religiosa de sus comunidades. Ajá, sí. Y todavía nos falta integrar, David, el tema de cómo funcionaba internamente, que es cómo se financiaba, o sea, su organización interna y financiamiento. Ahí va, otra vez, largote, cada vez se alarga más. Ajá. El Colegio de la Compañía de Jesús, su organización interna y sus vínculos con la ciudad capital del estado como formadora de sus élites y de la religiosidad de sus comunidades. ¿Ya viste cuánto abarcamos? Y ahora sí, todo lo que tú dijiste ya está ahí. Quiere decir que el enunciado inicial no estaba bien hecho. No es fácil hacer un enunciado inicial. El que hizo Mariana estaba mucho más avanzado porque ya hablaba de repercusión. El tuyo todavía no planteaba el tema de la repercusión. Marta Rebeca dice, Salvador Nava, imagen que se da a conocer a través de los periódicos. Muy bien, qué interesante, Marta Rebeca, qué interesante. ¿Qué opina alguien de él? Lo vuelvo a leer. Y quien quiera lo comenta. Imagen que se da a conocer a través de los periódicos. No, Salvador Nava, imagen que se da a conocer a través de los periódicos en 1960. ¿Quién quiere comentarlo? Buenas tardes. Bueno, creo que en este tema lo que faltaría para que explicara sería qué periódicos o qué periódico y de dónde exactamente son esos periódicos en los que se va a basar para tener esta imagen de Salvador Nava, ya que dependiendo de eso, pues también va a ser las diferentes perspectivas de imagen que se tiene de dicho personaje. Muy bien, muy bien. Entonces, hay que definir periódico o periódicos, sin duda, pero hay que definir otra cosa que nos va a permitir también escoger los mejores periódicos. Melissa, te llamas, ¿verdad? Sí. Melissa, habría que proponerle a Marta Rebeca definir una cosa más. ¿Qué aspectos de Salvador Nava son a los que se quiere acercar? Y para eso dime un poquito
tú misma, Rebeca, Marta Rebeca, ¿quién era Salvador Nava? ¿Un político? Salvador Nava fue el rector de la universidad Ahí está. y también va a pasar a ser presidente municipal. Sería como el primer presidente municipal independiente de todo México. Y sería lo que quiero estudiar, sería el Sol de San Luis y el Heraldo. O sea, la prensa local, te interesa la prensa local, pero todavía sobre eso hay que definir un poco más, como proponía Melissa. Pero lo que te interesa es la carrera política de quien fuera el primer presidente municipal sin partido, es decir, independiente en México. Eso tiene que estar dicho para poder guiar a quien lo lee un poco, ¿sí? Y desde luego definir que lo que vas a buscar es, en los periódicos, es justamente la trayectoria de un universitario que llega a político. Entonces, y luego están los dos periódicos, pero habría otra cosa que decir, que yo no conozco, pero no conozco los periódicos que tú mencionas. Dime de qué posición política son cada periódico, porque no hay periódicos neutros, eso no existe en la historia del mundo, nunca. El Sol de San Luis está en contra, casi no tiene información sobre Salvador Nava, y el Heraldo es el que se encargó de abarcar toda su trayectoria para la presidencia, todo sobre la candidatura. Entonces, el segundo apoya la candidatura independiente, el primero no. ¿Y sabes si antes apoyaba al PRI, al PAN, algún otro partido? Por parte de los periódicos. Sí, el primero, el que no apoyó a Nava. El Sol de San Luis apoya al PRI y el Heraldo pues estaba en contra. Estaba en contra. Entonces, fíjate, ¿cómo habría que hacer más completa tu enunciado? Y yo empezaría por la imagen que la prensa a favor, la imagen que proyectó la prensa de Salvador Nava o de la carrera o de la trayectoria de Salvador Nava, universitario que llega a ser primer presidente municipal independiente de México, desde posturas encontradas, unas a favor y otras en contra. Punto. La campaña debe haber durado un año, entonces de tal mes a tal mes de 1960. Ponte que hubiera sido de enero a junio de 1960. Si lo enunciaras de esa manera, Marta Rebeca, ¿no te parece que quedaría más claro para nosotros? Tú ya lo sabías, pero para quienes lo leímos. Sí, ya que así abarco los puntos que refiere mi proyecto. Exacto. Y ya ves, se puede hacer a la inversa. Tú ya tienes el proyecto y luego sacas el tema, pero lo lógico es primero definir el tema y luego se van dando los puntos del proyecto, ¿no crees? Sí, doctora. Mira, este todavía es un reto mayor para todos. El de Angie dice: Desarrollo y crecimiento urbano de la capital de San Luis, 1940-1970. Angie, es un temazo, pero ¿cómo lo pescas? Seguro que tú ya sabes, pero tu enunciado no nos dice cómo lo vas a pescar. Es claramente historia urbana, no hay duda. Ahí es un momento que debe tener alguna razón de ser, quizá porque es el de la gran expansión de la ciudad, ¿no? Porque estás hablando de desarrollo y crecimiento. Y luego, ¿desde dónde lo vas a enfocar? Los fraccionadores, la política del ayuntamiento, el crecimiento, el dictado por factores de orden físico que obligaban pues a irse para el norte y no para el sur donde había agua o no había, ¿me entiendes? Un poco, ¿cómo
piensas cogerlo. Estamos un poco en el mismo caso de David. Un colegio, un desarrollo, una ciudad, ¿y cómo lo pescas? ¿Por dónde lo tienes pensado, Angie? Bueno, pienso abordarlo más que nada hacia agarrar dos casos, que es el caso del desarrollo urbano planificado, de lo que se pensaba hacer, y pues encontrar un caso donde pues, simplemente, como aún pasa, muchos fraccionamientos solo surgen, o sea, no hay mucha planificación en algunas zonas de la ciudad. Entonces, más o menos, no sé si todavía agarrarlo directamente solo hacia el desarrollo planificado o compararlo con el surgimiento de fraccionamientos pues sin planificación. Y sí, referente a la temporalidad es con esa idea de que es la gran expansión, es el gran crecimiento pues hasta cierto punto económico y con ello pues se da esta situación. Pues entonces te faltan 2 puntos. Está muy bien enunciado al principio, pero cuando cierran las fechas te faltan 2 puntos que digan entre la planificación y el desarrollo, ¿cómo dijiste? Espontáneo no es la palabra, o el desarrollo o el crecimiento. ¿Desordenado? ¿Podría ser? Desordenado, sí. 2 puntos entre la planificación y el crecimiento desordenado. Y ahí sí, ya nos orientas de por dónde te quieres ir. ¿Cómo ves? Mejora, ¿no? Sí, bastante. Gracias, doctora. Si encima tuvieras ya un caso o 2 casos definidos, todavía se le pone un punto y se le pone el caso del fraccionamiento San Francisco y el López Mateos, por ejemplo, ¿no? Pero si no has llegado a eso, todavía no se incluye eso, pero al menos ya está anunciada la problemática que vas a plantear después como cuestión fundamental. Ahora, yo ya no voy a hablar del que sigue, lo leo y alguien habla. ¡Wow! Bueno, es que este ya está mucho más acotado. Laura Guadalupe Munguía dice, la relación diplomática México-Rumanía, el interés por el petróleo de 1922 a 1940. ¿Quién lo comenta? Bueno, soy yo la que me tocó realizar la investigación. De hecho, ya la presenté, la tesis, y ya la terminé. Entonces, ¿Tú eres Laura? Sí. Ajá. Pero yo quería que alguien, claro, por eso, porque ya la terminaste, está también acotada. Pero déjame que alguien que no seas tú haga un comentario. A ver si a alguien se le ocurre comentar algo, ¿te parece? Y luego te doy. Y luego tú, Laura. Sí, muchas gracias. Yo creo que, bueno, en vista de que ya terminó la investigación, ¿no? Pues el tema es muy claro, ¿no? O sea, como que no haría falta, por ejemplo, como en mi caso, de los comentarios que usted me hace, que los voy a tomar muy en cuenta. Pues sí, o sea, la investigación ya terminó y el tema es muy claro. O sea, yo creo que cualquiera que fuera y viera, no sé, la tesis o el libro, diría, bueno, esto es bastante claro y si me interesa, pues lo consulto, ¿no? Si es algo que estoy investigando. Desde luego, estoy de acuerdo contigo, David, pero voy a ponerme de abogado del diablo, Laura, ¿eh? Si Sí, de veras perfecto. le quiero encontrar un problema a tu enunciado. Yo quisiera, hola, A ver, Alicia. Sí, Yo quisiera nada más, pues obviamente no he leído la tesis de Laura, pero yo creería que hubiese, para llamar un poco más la atención, para no que fuera un enunciado muy sobrio, aunque está muy bien acotado, como bien dicen, quisiera tal vez hacer un juego como de palabras, ¿no? Como al principio, el interés del petróleo o la lucha por el petróleo, y 2 puntos, la relación diplomática de México-Rumania, tales fechas, ¿no? Creería que por ahí podría ser. Mira, José, es interesante. Ahorita vemos qué opina Laura. Es interesante. Pero yo quiero todavía ser más molestosa, Laura. Te quiero molestar tremendamente.
No sé yo quién tiene petróleo, si México o Rumania, o los dos, y se están peleando por comprárselo y vendérselo entre sí, o por quién le vende, por decir algo, a Rusia su petróleo. Entonces, no está en el tema enunciado qué es ese interés, ¿sí? Y dos, ¿por qué entre 22 y 40? ¿Por qué? Porque es un momento de auge en la producción petrolera de alguno de ellos, es un momento de crisis petrolera, es un momento de... Te estoy molestando, Laura, porque está muy bien hecho. Es solo que estoy viendo cómo podrías todavía decirnos más en el enunciado para, pues eso, no solo para jugar con las palabras como plantea José, sino para hablarnos de la naturaleza de ese interés y del momento en el que se está poniendo en juego ese interés. ¿Qué opinas, Laura? Ay, pues bueno, de hecho, como dijo, no me fijé bien el nombre, pero gracias por su opinión. Sí, sí pensé en ponerle el título así, el petróleo, y poner que la relación estaba dentro del petróleo, pero eso hace que mi tema de tesis se hiciera más amplio. Entonces ya cambiaba el enfoque, ya no era la relación la que estaba viendo dentro del, o sea, y estaba dándole más como importancia al petróleo que a la misma relación, que mi enfoque era la relación diplomática, porque estudié relaciones internacionales. Entonces no era tanto como saber el petróleo en términos económicos o algo así, no, sino era saber pues cómo se fueron conformando estas relaciones diplomáticas a través de un intercambio de estos, ¿cómo se le llaman? Son como informes suplementarios, informes reglamentarios, y qué se hablaba a través de ellos, o qué enviaban los representantes mexicanos y en su dado caso los representantes rumanos sobre el petróleo, porque si bien Rumania tenía como, o sea, posee petróleo, igual México posee petróleo, pero al mismo tiempo sí llegó a haber hasta 1973 un intercambio de cooperación, porque a Rumanía le interesaba que ciertos técnicos de México se fueran para allá, ¿no? Entonces, allí la cuestión. Ahí la cuestión, Laura. Acláranos, para nuestra curiosidad, de que ese interés era de cooperación científica, o era un interés para la comercialización, o era un interés para fijar precios. Por lo que tú dijiste, parece que su relación en torno al petróleo tenía que ver con la cooperación científica y tecnológica, no con el comercio. Sí, es efectivamente, es para lo científico tecnológico. Entonces, de hecho, todavía lo tengo que trabajar aún más el tema, y espero trabajarlo más en la maestría. Además que sí, por el momento solamente abarqué de 1922, que fue cuando se hizo lo que fue, cuando estuvo el primer consulado honorario, y ya hasta después, que fue la primera embajada. Entonces, bueno, ¿cuándo fue la embajada? ¿1940? No, 1935 a 1940, 38, 39, ya andaban allí malas relaciones diplomáticas por los cambios políticos en Europa. Ok, entonces, ¿qué le agregarías a este enunciado para que el tipo de interés quede claro? No sé si cuando lo estaba realizando se me ocurrió poner como el intercambio, ¿cómo se dice? Un intercambio de comunicaciones, pero me regañaron allí y me dijeron no, y dije bueno, lo quité. Pero de allí en más no se me ocurrió como una cooperación, hablar de cooperación como Pero tal. claro, sería mucho mejor las relaciones diplomáticas México-Rumanía, 2 puntos, cooperación científica y tecnológica en torno a la explotación del petróleo en los años y luego los años. Eso sería mucho más claro, porque cuando yo lo leí la primera vez, pensé que tenía que ver con comercio de petróleo, y no tiene nada que ver con comercio.
No. O sea, Tiene sí que ver con analicé. cooperación. Ajá, es como cooperación científica. Ahí está. Porque Entonces, también desde 1938 se enviaron como ciertos documentos de, en este país tenemos esta institución y tú puedes, a lo mejor el embajador dijo, en México se puede replicar, entonces envió por eso los archivos. Pero... ahí está. Quiere decir que con lo perfecto que parecía tu enunciado, Laura, no era tan perfecto porque nos llevó a algunos en una dirección que no era. Tiene que ser, tienes que agregarle en algún momento la cooperación científica y tecnológica. Sí, creo que a lo mejor si la continúe maestría, tenerla que hacer todavía más específica. Bueno, en realidad no estamos corrigiendo la tesis de nadie, no se preocupen. Estamos haciendo ejercicios para que vean cómo incluso en 3 líneas hay veces que hay que decir más para que se entienda para dónde estamos jalando. ¿De acuerdo? Luego, uy, miren qué bonito, miren este, Alberto García. Él no es, lo que pasa es que Alberto García lo vamos a tomar porque llegó en este orden, pero no forma parte de ustedes, él está vía Facebook, pero lo tomamos, David, ¿te parece? Sí, adelante, doctora, adelante. Los liberales mexicanos del siglo XIX y la novela histórica. Belleza de tema, nada acotado, es una joya. Alberto, nos vas a dar chance para decir muchas cosas que nos hacen a todos pensar cómo hay que acotar. ¿Quién quiere comentar lo que no sea todavía Alberto? De hecho, Alberto no va a tener voz, solo va a poder hablar por el chat. ¿Yo, doctor? Sí, Daniela, adelante. Sería especificar como el personaje, porque los liberales son bastantes. Podría ser Benito Juárez u otro. También podría definir mejor el año, porque es un siglo muy largo. ¿Y qué relación tiene sobre la novela histórica? Sería... Muy bien, Daniela. ¿Alguien más? Podría ser que... Sí, bueno, Joana. Y luego Samantha. Joana. Bueno, pues yo al leer el título, lo único que pienso es qué liberales mexicanos está hablando. O sea, en México, a lo mejor si es algún personaje o qué personaje se está hablando. No sé, como decía Rebeca, si se refiere a Benito Juárez o a ellos, no sé, o sea, sería algo que a mí me preguntaría al leer el título. Claro, muy buen comentario, Joana. Samantha. Bueno, nada más como para complementar, sería preguntar qué novela histórica o qué novelas históricas está estudiando, ¿no? De acuerdo. David. Yo creo que haría falta... ya lo perdí. No recuerdo si tenía la temporalidad, pero... bueno, sí, siglo XIX. Pero pues sí, haría falta como que también acotar cuál novela o cuáles novelas históricas para poder definir un periodo menos corto, ¿no? O sea, porque no creo que en el siglo XIX se hayan producido pocas novelas históricas. Ok. Alberto, cuando quieras decir algo, lo pones en el chat. Yo voy a hacer mi comentario. Me parece que lo que te comentan tienen razón. Falta no, o sea, dice, ¿quién? Los liberales, sí, pero ¿cuáles liberales? ¿Qué? La novela histórica, sí, pero ¿cuáles novelas? Cuando el siglo XIX no está acotado. Pero falta todavía algo más de ese quién, cuándo, dónde, de nuestras primeras preguntas para enunciar un tema. Falta algo más, falta que nos digas si lo que tú quieres es ver cómo la novela retrata a los liberales, algunos liberales, o cómo los liberales expresan sus ideas vía la novela.
porque lo único que hay es una relación. Novela, liberales, novela. Sí, pero ¿qué vas a leer? ¿A través de la novela cómo eran los liberales o a través de los liberales cómo se expresaban a través de la novela? ¿Nos lo pones en el chat, Alberto? No sé si lo está escribiendo. No sé, David, si tú puedes ver mejor que yo. Sí, no, aún A no ver, comenta de nuevo, pero yo le aviso si lo que hace el comentario. expresa aquí, Alberto, es un interés, no un tema. Esto no es un tema. Es un interés magnífico, precioso, pero para tener un tema hay que responder todas las preguntas que ustedes hicieron. ¿Qué liberales? ¿En qué año? ¿Qué novelas? ¿De novelas de qué tipo? En fin, tenemos, pues no sé, igual y ya se fue Alberto y ya no está. Entonces no vamos a saber qué quería Alberto en concreto, si sabemos que eso es un interés. Yo entro a un salón de clase, están todos mis alumnos que van a hacer el proyecto de tesis y yo les pregunto, ¿qué les interesa? Y a uno les interesa los temas de las elecciones en el siglo XIX. Bravo, eso todavía no es un tema. A otros les interesan los liberales y las novelas. Bravo. A otros les interesan las relaciones diplomáticas de México con Rumanía. Muy bien, un interés, todavía no un tema. Se convierte en un tema cuando se acota en torno a la cooperación científico-tecnológica de la explotación del petróleo y en unas fechas. ¿Se dan cuenta cómo se convierte en tema un interés? Pues nunca nos contestó Alberto, nunca. Bueno, con esto vamos a seguir con lo que está en el chat, pero quiero que hagamos un cambio. Ya no vamos, lo que ustedes pusieron allí son temas. Nadie ha puesto preguntas de investigación. ¿Qué es una pregunta de investigación? Una pregunta de investigación es la que lleva digamos, los acontecimientos en sí a un nivel de interés mayor para la comprensión de procesos más de fondo, de carácter político, social, cultural, científico, del que sea. Una pregunta de investigación es realmente lo central en todo proyecto. Como decía Bunge, investigar es poder plantear una pregunta y ver cómo lidia uno con ella. Pero una pregunta que va más allá de cuándo, en 1912, que va más allá de quién, Benito Juárez, que va más allá de dónde, en la capital del estado. Una pregunta que nos lleva hablar de significados para la transformación social o que nos muestra continuidades. Finalmente, la historia es eso, una comprensión de cómo van cambiando o manteniéndose prácticas, ideas, creencias, eh, este, eh, grupos de poder, relaciones, etc. Entonces, ¿cómo problematizamos un tema? Es decir, cómo caminamos hacia la construcción de una pregunta de fondo, de una pregunta de qué significa, de una pregunta de por qué sucede algo. Y vamos a tratar de trabajar, si no te molesta, Everardo, con lo que tú has propuesto. Everardo propone como tema, no como pregunta, la migración musulmana a la ciudad de San Luis durante el siglo XVII. Me parece que es un tema muy bien planteado, Everardo. ¿Qué migración? ¿Quién? Musulmanes. ¿Dónde? A San Luis Potosí. ¿Cuándo? Siglo XVII. Y aunque parezca mucho un siglo, no puede haber habido tanta migración, entonces se puede tomar. Si a mí me preguntan si el tema de Everardo está bien planteado, les digo impecable. No le veo no le falta ni una coma. Ahora, Everardo, te damos la palabra. Dinos qué pregunta de fondo, de mayor trascendencia,
quisieras tú responder haciendo una investigación con este tema? Buenas tardes. Sí. Mi pregunta sería sobre todo en la situación de la religión. O sea, cómo esta migración fue, cómo se asentaron ellos aquí en la ciudad, a pesar de que estaba la Inquisición y pues este oficio pues no podía permitir que llegaran herejes y demás, como ellos se establecieron en esta ciudad y se integraron a la sociedad, ya sea a través de otros apellidos, ya sea buscando otras situaciones para poder permanecer aquí. ¿Y por qué llegaron? O sea, ¿Y por qué que llegaron? ¿Y por qué llegaron? Ahí va, ya has dicho dos. ¿Y por qué llegaron? Así es. Ok. Entonces, si se fijan, Everardo, qué gusto, qué tema y qué increíble. Yo no sabía que había habido migración musulmana. ¿Se dan cuenta lo que hizo Everardo? Yo no sé si no has hecho el proyecto o si ya lo hiciste y no has formulado formalmente la pregunta. Quizá por eso dudaste un poquito, pero en tu cabeza está muy clara y tiene dos partes. La primera es por qué llegaron unos musulmanes en el siglo XVII precisamente a San Luis, no solo a la Nueva España, donde había una inquisición infernal, sino además precisamente a San Luis. Primera pregunta de investigación es ¿por qué? ¿Por qué llegaron? Y segunda, ¿cómo lograron asentarse? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo las salvaron? ¿Se dan cuenta? Las dos preguntas de Everardo no comienzan con qué, ni con quién, ni con cuándo, ni con dónde. Esas cuatro preguntas se contestaron en el enunciado del tema. ¿De acuerdo? Pero ahora hay que enunciar preguntas de investigación y esas preguntas con qué comienzan. ¿Por qué y cómo? Lo tienes muy claro, Everardo. ¿Cómo va la investigación? ¿Ya realizada? ¿Apenas la planteas? La planteo y estoy leyendo, bueno, ya leí sobre el Islam, sobre todo, creo que es lo fundamental, el Islam y sobre sobre todo de la historia de España, la conquista árabe hacia la península ibérica, sobre todo en el Al-Ándalus, y después de la reconquista española hacia esta área de Andaluz con el último califato, con el califato Omeya, que era el único que quedaba sobre la Alhambra, y después cómo se trasladan de España, de la península a la Nueva España. Claro. Todo lo que has leído te lleva a poder plantear un contexto y cómo van llegando, para luego con tus fuentes poder decir quiénes llegaron, dónde, en qué momento, pero sobre todo para poder contestar por qué llegaron y cómo. Te propongo, si apenas vas arrancando, que elabores un proyecto bien hecho. Tu tema ya está definido. Entonces, si por ejemplo nos vamos a esto que son los puntos del proyecto. Aquí está. Título no le pongas al final. Tú ya tienes punto. Pero ahorita apenas acabas de plantear, de decirnos esto. ¿Por qué llegaron y cómo se asentaron? Y de la mano va la justificación. Hay que hacer una investigación para entender procesos migratorios de minorías religiosas en una Nueva España católica. Ahí está justificado. ¿Te das cuenta? Y yo creo que tú todavía no elaboras este ejercicio. Lo creo no porque no tengas ideas muy claras, sino porque cuando yo pregunté las preguntas, diste un poquito la vuelta. Quiere decir que todavía no la escribes aunque estuviera en tu cabeza. Escríbela, escríbela. Todos los que ya hicieron sus tesis, muchas felicidades. Les puede servir esto para la próxima. Los que las están haciendo, aun si ya comenzaron, hagan un proyecto. Escriban
un tema y escriban las preguntas de investigación, como acabamos de ver con el ejemplo de Berardo. Y vamos a ver otros. Solo les quiero decir algo. Les decía yo al principio que uno aprende mirando cómo el que lo ha hecho mucho, que es el maestro, lo hace y uno va haciéndolo, tratando de copiar y que la vasijita salga derechita, tratando de seguirlo más que de copiarlo. Creo que si de algo sirve esta sesión de taller a la que David tan generosamente me invitó, sea para que ustedes pongan en práctica esto que estamos haciendo ahorita. Cada uno coja su tema y diga, a ver si mi tema dice bien qué, cuándo, quién, dónde. Y ahora, muchos no habrán formulado su pregunta todavía. Formúlenla como hizo ahorita Everardo, por escrito. Vamos a ver otro caso. Entonces, déjenme ver, Everardo ya. Luego sigue Saúl Martínez. Dificultades en el abastecimiento del azúcar en la ciudad de San Luis durante los años de 1976 a 1980. Este es otro muy bien formulado, realmente. ¿Alguien lo quiere comentar? Antes de que hable Saúl, ¿alguien lo quiere comentar? Yo tengo una duda con respecto a ese tema. A ver, Wendy. Si se trata de historia económica o historia social. Por el lado de abastecimiento, me llama la atención eso, de que si quiere hablar de en cuestión económicos o cómo. Claro. Si quiere hablar desde los productores o desde los consumidores, o desde los dos, o desde el campo o desde la ciudad. Claro. Saúl, ¿nos puedes decir cuál es tu idea? Buenas tardes, más que nada. Primero quiero hacer la pregunta de si se me escucha bien. Sí, muy bien, Saúl. Ok. Bueno, contestando a lo de mi compañera y a lo que acaba de comentar usted, doctora, es desde el punto de vista, como usted lo dijo, la palabra, los consumidores, más que nada centrado, es el centrado a ellos. Y de momento esta propuesta la tengo más enfocada en cuanto a historia económica, más que social. ¿Y por qué esos años, Saúl? Principalmente por un interés, bueno, sí, con más que nada esto es interés personal, y es debido a que al investigar un poco más de esto en estos años se presentó, por así decirlo, pues sí, una crisis de producción. Se tiene más registrado esto de crisis en cuanto a una crisis de producción de esto del azúcar. Hubo también afectaciones climáticas, incluso en las reformas administrativas en cuanto a esto de la producción de azúcar. Pero como se ha escrito bastante del sector, bueno, por parte de la producción, el interés que yo tengo es desde el enfoque del consumidor, cómo le afecta, porque se presentaron también aumento de precios, y es cómo le afectó al consumidor en su canasta básica, en su presupuesto, por así decirlo. Es algo que voy formando conforme voy investigando. Y nada más sería eso. Muy bien. Entonces, a ese tema tan bien enunciado, habría que recoger la propuesta que te hacen para que sea más claro. Dificultades en el abastecimiento del azúcar en la ciudad de San Luis durante los años tales, punto. A ver. Alza de precios. Y no sé cómo ponerlo la perspectiva del consumidor. A ver, piensen todos, ¿cómo metemos la perspectiva del consumidor? Bueno, hay una cosa que se puede hacer antes de pasar. Durante los años de crisis agrícola o de crisis de producción, de crisis de abasto, a ver, ya sé, dificultades
Ay, a ver. Es que hay que meter dos cosas. El tema de la crisis en la producción de azúcar, o sea, la baja en la producción, durante los años de baja en la producción de azúcar y luego los años que pusiste, así entra. Pero arriba, dificultades de abasto de azúcar en la ciudad de San Luis, coma, y consumo, dificultades de abasto y afectación del consumo. Allí está, dificultades de abasto y afectación del consumo de azúcar en la ciudad de San Luis durante años de baja en la producción 76-80. ¿Cómo ves? No digo que cambies tu tesis, solo ¿no te parece, Saúl, que queda más claro? O bien, no le muevas nada, dejas el punto y le pones, lo haces un poquito más largo y le pones dificultades, alzas de precio y dificultades enfrentadas por los consumidores en esa coyuntura de baja en la producción de azúcar en el país o en la región. ¿Cómo ves? Sí, de hecho, lo que acaba de mencionar, eso me ayuda bastante, me podría ayudar bastante. Bueno, Sí. y es solo la enunciación de tu tema. No, lo podemos denunciar entonces un poquito más largo con una segunda frase que deje claro lo del consumo, lo del alza de precios y lo de la crisis. Ahora, de ese tema que ya quedaría enunciado así un poquito más largo, ¿cuáles serían tus preguntas de investigación, Saúl, tú mismo? Bueno, las preguntas que he ido moldeando al desarrollar este tema, lo había mencionado, cómo afectó al consumidor en su, bueno, ¿cómo se dice? En su canasta básica. Bueno, por así decirlo, en el presupuesto de su canasta básica, si se podría decir así, debido a Muy que bien. esta pregunta está todavía en desarrollo, más que nada. Claro, esa es una. A ver, entre todos, pensemos más preguntas, porque a mí la Alicia, primera que me hola. salta, Saúl, nada más es, pues la canasta básica del consumo popular, porque, de qué sector social estás hablando. Pero ¿a quién interrumpí? Perdón, David, ¿quién fue quien comenzó a hablar? Hola, soy José. José, adelante, José, por favor. Sí, yo tenía una pregunta precisamente con lo que estaba hablando Saúl, pero yo no logro comprender cómo va a evidenciar ese impacto al consumidor. No logro identificarlo. A Entonces no ver, sé si él lo podría. José, tienes razón, pero no nos saques del ejercicio en el que estamos, te voy a decir. Ese que tú planteas nos remite a qué fuentes vas a usar. ¿De acuerdo? Ahorita dejamos que Saúl te conteste, pero tu gran preocupación tiene que ver con las fuentes. Y uno las fuentes las busca cuando tiene una pregunta y entonces sí ya se pregunta qué fuentes me lo pueden dar. Pero la pregunta de cómo impacta un desabasto de azúcar a los consumidores es una pregunta válida. Luego, claro, habrá que ver, ahorita nos dice Saúl qué fuente pensó, pero lo dejamos que conteste, pero no nos vayamos por esa ruta. Saúl, ¿puedes contestar eso y regresamos a las preguntas? Bueno, contestando esa pregunta, si es fuera del enfoque social, es el enfoque económico, de momento las fuentes solo se me ocurren, eh, podría ser un ejemplo, vamos a una simple, a las fuentes hemerográficas, los periódicos, ya que Desde ahí luego, la prensa es central. ¿Cuál otra? La prensa es central. la prensa sería una básica, eh, y de otros, por el momento, podría ser
No tengo una fuente exacta, pero podría ser investigando en aquel entonces cuál era pues el presupuesto, bueno, volviendo a esa palabra que es la que más se me ocurre, el presupuesto para una persona en aquellos años. Sí, pero eso no te da cómo le impactó No. el azúcar. La prensa te lo puede dar. Hay otra pista, no sé, pero cuando hay una crisis fuerte y severa de falta de un alimento, interviene el cabildo, interviene el gobierno municipal o incluso el estatal para ofrecer subsidios o regular precios. Tendrías que buscar regulación de precios. ¿Para qué años es? Mira, es muy tardío, 76, 80. Tienes que buscar en informes gubernamentales, sea a nivel estatal o de ayuntamiento, cosas que tengan que ver con control de precios. Porque no pueden los comerciantes de repente vender al doble un artículo de canasta básica como el azúcar. Informes de gobierno estatal, o sea, fuentes oficiales que hablen del problema de la carestía y del control de precios. Eso y prensa por lo pronto. Yo recuerdo, ¿sí? Soy Graciela, yo recuerdo que en esta crisis de azúcar de los años 70, aparte de para que el gobierno frenara la especulación, un papel fundamental fue Conasupo. Ahí está, magnífico, Graciela, magnífico. Fue la instancia que dio precios accesibles, porque el impacto de la especulación del azúcar, de esta carestía, dio pie a la especulación, al alza de precios y obviamente la economía de todas las familias o sobre todo de los estratos más necesitados, pues fue que la inflación y su economía familiar se vio sumamente afectada. Entonces, ahí un papel fundamental fue el de Conasupo. Magnífico, magnífico. Y Graciela, no solo le ayudas a Saúl con sus fuentes y a contestar la pregunta de José, sino que además das una pista para una segunda pregunta de investigación, más allá del qué, quién, cuándo y dónde. Ya dijo Saúl con mucha razón, su pregunta central es cómo afectó el desabasto a la canasta básica. La canasta básica, recuerdo, tiene que ver con sectores populares. Pero la segunda pregunta tendría que ver o podría relacionarse con lo que propone Graciela. ¿Por qué el gobierno tuvo que intervenir para el control en esta crisis de desabasto? Sería una pregunta de un por qué, asociada al cómo. ¿Qué te parece, Saúl? Sí, lo que mencionó ahorita Graciela, sí, el del por qué intervino es también bastante, esto ayuda bastante, ya que es del por qué interviene y como mencionó ahorita usted, cómo interviene. Y igual a través de esto. Claro, el qué hizo el gobierno se va a las preguntas más básicas, al qué, cuándo, quién y dónde. Pero por qué intervino ya te lleva mucho más a pensar. Mira a lo que te permite, Saúl. Ahorita vas a resolver una investigación de cómo en esta crisis muy puntual hubo carestía y el gobierno intervino para proteger a los sectores desfavorecidos o a los comerciantes. Vete tú a saber si intervino dándoles subsidio y no sabemos, ¿no? Lo vas a averiguar. Pero queda planteado un tema central de toda política, de toda intervención o de toda consideración de la intervención del Estado en la economía, sea consumo, sea comercialización, sea producción. O sea, el Estado interviene en momentos de crisis o no, y en qué sentido y por qué, y a quién favorece.
Dime si no es, más allá del interés de San Luis, del azúcar, de la crisis de ese año, un problema fundamental, el del lugar del Estado en el siglo XX, en México, en su papel de moderador de las crisis que tanto afectan. Ahí hay un problema de investigación central y tú no lo vas a responder en general, pero tu investigación va a arrojar un poquito de luz a partir de un estudio de caso. Y eso es lo que solemos hacer todos con nuestras tesis de licenciatura, estudios de caso que arrojan luz sobre problemáticas mayores. Por ejemplo, ya no recuerdo tu nombre, discúlpame, pero la joven que planteó el tema del urbanismo, crecimiento ordenado o desordenado, planeado o no, pues tendrás al final el estudio del proyecto del ordenado y un estudio de caso desordenado. No resuelves completamente la preocupación acerca de cómo creció la ciudad de San Luis, pero sí pones tu granito de arena, que es lo que podemos hacer los investigadores, en el conocimiento de los caminos que llevaron al que San Luis como ciudad haya tenido un crecimiento urbano y haya dado como resultado lo que ahora vivimos. ¿Se dan cuenta cómo las preguntas nos llevan a entender fenómenos más grandes? Por eso no es lo mismo el tema inicial que cuándo, quién y dónde, que la pregunta de investigación. El tema nos define el estudio de caso. El estudio, el que nos planteaba Laura, por ejemplo, es cómo cooperaron entre sí Rumanía y México en estos años para hacer una mejor explotación de petróleo. Sí, pero eso nos inscribe en cómo se da en el ámbito internacional las relaciones de cooperación entre dos países, pues que no son de las grandes potencias, ¿no? Cómo se ayuda. Por ejemplo, ¿se dan cuenta cómo nos están? El estudio de caso chiquito que hacen, a final de cuentas, arroja luz sobre problemas históricos más grandes, la cooperación internacional entre países de desarrollo medio. ¿No les parece? Y Laura quizá nunca se lo planteó. Vale, es normal, son muy jovencitos, están en la licenciatura, pero si algo está bien hecho y bien problematizado, arroja luz sobre problemas de gran trascendencia. El problema del Islam, el tema de Berardo, sus preguntas. Oigan, pues tiene que ver con los problemas migratorios que hoy en día es uno de los grandes problemas mundiales, globales. Y ahí está Everardo aportando a partir del estudio de caso de cómo migra un grupo mal visto en una sociedad intolerante como es la regida por la Inquisición. Como ven, una vez que lo problematiza, trasciende el tema y nos lleva a los temas migratorios de hoy en día incluso, porque al final, ¿qué nos interesa a los historiadores? No solo la preciosidad de conocer cómo sucedió algo, sino de cómo por ese camino hemos llegado a donde estamos. Vamos a hacer, antes de lo último que quiero presentar, un ejercicio más con quien siga, en el orden que los pusieron, aunque no nos dé tiempo para todos. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos el de Saúl, ya lo hicimos, sigue Daniela Andrade, la Compañía del Mar del Sur y las facciones de esclavos negros en Campeche, 1713-1750. Perfecto, solo dinos qué son facciones de esclavos negros, Daniela, y luego te comentamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué son facciones de esclavos negros? ¿Grupos? ¿Cuadrillas? Grupos de esclavos que se integraron en ciertas partes del territorio y formaron como pues una población, una comunidad. Ok. Bueno, con eso, ahora vamos a oír qué nos dicen tus compañeros, ¿te parece? Solo les digo una cosa más.
El trabajo de investigación es solitario porque uno se va al archivo solito, porque uno lee en su casa libros solitos, pero el trabajo de investigación cada vez menos puede ser un trabajo que haga uno de manera aislado. El ejercicio que estamos haciendo, en que nos damos ideas y nos proponemos, es un ejercicio que ojalá pudieran hacer ustedes en sus clases, en sus seminarios, que seguro lo harán, pero también en el café y en sus reuniones. Ahora nos citamos, bueno, ahorita no hay café, un Zoom para comentarnos entre nosotros. Y se junta un grupo de 6, 7 y hacen esto y van a salir todos enriquecidos. Y les digo una cosa, no es hacer trampa, que alguien te ayude a pensar mejor un tema y te obligue, no es hacer trampa, es crecer juntos, siempre y cuando sea correspondido, es decir, que lo que le digan a Daniela sea ahorita la correspondencia de lo que Daniela aportó antes, no me acuerdo a quién, Daniel, mi memoria es tremenda en lo inmediato, pero quienes se han visto beneficiados por las intervenciones de Daniela, beneficienla a ella y ella seguirá beneficiando a los otros. Ok, entonces, este gran tema de las cuadrillas, de las facciones de esclavos en Campeche y la Compañía del Mar del Sur. Hay mucho que comentar antes de llegar a la pregunta, Daniela, porque hay cosas que todavía no se ven aquí. ¿Quién comenta? Buenas tardes. Buen día, adelante. Sí, yo tengo duda con las fuentes. Más que No, no, nada no, por no, los- no, 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 no nos lleves como José a las fuentes, porque nos desvías. Te prometo que vemos lo de las fuentes cuando acabemos de ver, de delimitarlo bien, que se entienda para dónde va y de ver las preguntas. Y luego vemos las fuentes. ¿Alguien Ok, más? perdón. Sí, no, está bien, Wendy. ¿Alguien más? ¿Qué nos falta? A mí me faltan muchas cosas. Daniela, no te ofendas que lo encuentro precioso, pero la Compañía del Mar del Sur, yo pregunto, ¿por qué está allí junto con los grupos de esclavos negros establecidos en Campeche? ¿Porque los transporta y los vende? Porque los trae desde África hasta acá, porque los lleva de La Habana, porque ¿qué tiene que ver la Compañía del Mar del Sur con estos esclavos negros? No me queda claro. Tampoco bueno, esa es una cosa que no me queda clara, pero a ver, que hable alguien más, porque hay otras cosas tampoco claras. Bueno, a mí me parecería como que, bueno, no se entiende cuál es el papel de los esclavos negros. O sea, sí, las facciones de esclavos negros, pero ¿para qué o cómo? ¿O cuál va a ser el papel que cumplan en Campeche? ¿Van a trabajar en algún lugar o son esclavos para domésticos? Ok, tampoco hay, eso queda claro. ¿Alguien más? Porque hay muchas cosas que no quedan claras. ¿Alguien más? Doctora. ¿Sí? Aquí pues ya nos habla de la compañía, ¿no? De la del Mar del Sur. De las facciones de esclavos negros en Campeche y la fecha, pero aquí ¿cuántos ingresaron a través de esta compañía? ¿Quiénes compraron? O nada más fue que llegaron, no sé, al puerto de Campeche, me imagino que estás hablando del puerto de Campeche, o no sé si estás hablando de la ciudad de Campeche, en donde se establecieron estos negros de esta compañía, o si nada más son los que arribaron ahí. Y si en esta, o sea, si en estas facciones de esclavos negros estás hablando de las mujeres, de los niños, de, no sé, o sea, en general, y pues si hablas de la ciudad o hablas de Bien, Everardo. Plantea lo mismo que yo, Everardo. ¿Cuál es el papel de la Compañía del Mar del Sur allí? Y luego, ¿qué es aquello de los esclavos negros a lo que te quieres acercar? A su calidad de mercancía o a su realidad social, y luego en Campeche Puerto o en Campeche Estado. Bueno, no había estado en esa época, en Campeche región, puerto o región, todo eso. A ver, Daniela, sácanos de dudas. Ay, muchas gracias por los comentarios, a ver qué tal me va. Primero, ¿por qué está ahí la compañía? Bueno, porque
Sí, quizá en la temporalidad 1713, la Compañía del Mar del Sur tiene permiso de poner facciones en Veracruz y en Campeche. Entonces a mí se me hacía un fenómeno específico de la trata de esclavos que yo podía abordar. El papel de los esclavos me interesa porque los estudios que he revisado los toman en cuenta como mercancía o factor económico. Y a mí me gustaría hablar de cómo interactuaron con los esclavistas, aunque sé que no, pues no era de igual a igual, pues quiero hablar de la subordinación que tenían desde entonces por la condición que tenían de ser esclavos. Y eso me lleva a la pregunta de qué es lo que me interesa de ellos y dónde encontrarlos. Pues sí, en el puerto de Campeche, que es a donde llegan. Y como para encontrarlos he pensado en los documentos en los que la gente reclama que compró a un esclavo y piden que dar cuenta de él. ¿En dónde están esos documentos? Supe que había algunos en, ¿cómo se llaman estos? En los archivos donde hacen declaraciones de lo que compran y lo que venden, se me fue el nombre. Pues de las aduanas, del no sé de bien. notarías, archivos de notarías. Esa es una opción que tengo. Oye, archivos de notarías. Pero a ver, ¿tú eres de Campeche? No. Bueno, espérate. Aquí, ¿quién preguntó sobre las fuentes? ¿Joana o quién fue? Fui yo. Wendy. A ver, mira, realmente qué bueno que preguntaste porque esto se ve más complicado, Daniela, de lo que parecía. No eres de Campeche y los archivos de Campeche se los ha comido la humedad casi todos. Entonces no parece factible a menos de que pudiera encontrar algunos envíos de Campeche a Ciudad de México y en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Virreinal, hubiera algo, porque estás hablando de la época novohispana. Si no hay, yo pensé que tenías una fuente, pero está muy difícil así, porque yo creo que no vas a encontrar esos archivos. ¿Qué crees? Pero tiene... ¿Dónde viste o dónde leíste de que la Compañía del Mar del Sur tenía derecho a comercializar esclavos con Campeche y Veracruz? ¿Dónde? En el Tratado de Utrecht del fin de la Guerra de Sucesión. Bueno, entonces allí ya tienes una fuente primaria y luego habría que ver, no sé cómo, porque me pescas fuera de tema, fuera de época, fuera de todo. Lo que habría que explorar para ver cómo trataron a los esclavos, cuál era su calidad de mercancía y los llevaban y las traían, serían los archivos de la propia Compañía del Mar del Sur. Y yo no sé si eso sea accesible, no lo sé. Problema 1. Y luego el problema mayúsculo, yo creo que insalvable, de ver cómo interactuaban con los esclavos en esa época. ¿Qué fuente te va a dar eso? No hay testimonios de esclavos, tampoco va a haber testimonios de ellos. Nadie escribió La cabaña del tío Tom en esa época. La cabaña del tío Tom ya es del 19. O sea que lo que planteó Wendy tenía toda la razón. No te quiero desanimar, Daniela, pero no veo bien por dónde pesques esto. Sin fuentes. Esto nos va a dar pie para hablar ahorita ya con lo que voy a cerrar en los 10 minutos que quedan. Pero para empezar tienes dos temas muy distintos. Uno es de tema de historia económica, que es la trata de esclavos, y otro, o en todo caso, de historia del comercio, viendo
cómo se movía la compañía del Mar del Sur, de dónde los traía. Y otro distinto que es de historia social, que es la relación esclavos y estos que los trataban, ¿no? Pero encima nos planteabas como posible fuente los reclamos de los que los compraron. O sea, ya se nos volvió 3 temas y para ninguno parece haber fuentes fáciles. Te aconsejo, en primer lugar, dividir los 3 temas y luego hablar con quien sea el especialista en tu universidad de estos temas para que te diga si habría fuentes. Cuando uno no sabe bien cómo hay que acercarse a los especialistas. Y si no hay fuentes, hay que cambiar, hay que cambiar. Y es el momento, por eso hay que hacer un proyecto. Y ahora ya no puedo seguir, había unos muy interesantes, violencia doméstica en Guatemala en años recientes, cocina tradicional en San Luis, qué maravilla, pero habría que acotarlo y problematizarlo. Educación superior y el milagro mexicano, y fuerza ideológica de la novela histórica como parte de la construcción de la nación. Soy del 7º semestre de la Universidad de Guadalajara. Bueno, todos preciosos, pero nos quedan 10 minutos. Lo siento mucho. Daniela, no te vayas desanimada. Que este taller haya servido para obligarte a aterrizar mejor, averiguando si hay fuentes y quizás solo dando un giro hacia aquello a lo que haya fuentes. Hoy en día, las fuentes a nivel conseguibles en Internet hay muchas. Sí, la compañía del Mar del Sur es británica, ¿cierto? Y tú debes hablar inglés, ¿cierto? Los británicos tienen las colecciones de archivos digitalizados más importantes del mundo, solo que son bien codos y cobran por entrar. Pero se pueden explorar antes de pagar para entrar. No abandones todavía. Entra, busca archivos británicos, busca compañías del Mar del Sur y con suerte y mira que encuentras aunque sea un poquito para la parte comercial. En cambio, para el trato, chispas. Pero a ver tus profes, que debe haber algunos especialistas en esto que te podrán orientar bien. Lo que no quiero es que te vayas desanimada, ¿eh? Doctora. Sí. No, al contrario, me voy con muchas preguntas. Muchas gracias. Bueno, sí, Everardo. Leí un libro de un profesor de la universidad donde toma el cuerpo del esclavo como el documento y está muy interesante. Él es especialista en esto, en los esclavos negros aquí en San Luis Potosí, en 2 siglos, y está muy bien porque él toma el cuerpo del esclavo como el documento en sí. ¿Lo conoces, Daniela? ¿Lo conoces, Daniela? Al profesor que dice... No, si me lo pudieras ¿Quién es Everardo? El nombre te lo agradecería mucho. Es el doctor Alejandro Montoya. Búscalo. Él seguro que te va a poder... Lo que sí tienes que hacer, Daniela, a fuerza, es separar en 2 temas. O el comercial de la trata o el social de cómo vive el esclavo la trata. ¿Sí? No puedes hacer los 2. Uno no puede combinar los campos historiográficos, sobre todo cuando está comenzando. Ya cuando es más grande, los que son muy buenos pueden, pero no cuando están. Hay que separar muy claramente. Bueno, y me quedan exactamente 8 minutos. Y lo que quiero decirles es que lo que hoy hicimos fue nada. Pero que yo quería mostrarles un par de cosas. Lo fundamental de tener para arrancar, presentación de tema y pregunta de problema, cuestión fundamental. Para arrancar, sí, pero irla combinando con otras cosas, irla combinando con el estado de la cuestión y con los fondos
y fuentes para analizar. Ahorita les digo por qué, pero por suerte para todos, aunque no por tan buena suerte para Daniela, tuvimos un ejemplo vivo de qué pasa si nos comprometemos con cuerpo y alma con un tema sin haber ido a echar un ojito a qué fuente nos puede servir. Y no solo a pensarla. Por ejemplo, cuando a Everardo le preguntaron sobre sus fuentes, dijo, pues yo creo que, no, a alguien, no me acuerdo a quién le preguntaron, y alguien dijo, yo creo que prensa. ¿Quién fue? No fue Everardo. ¿Quién fue? El de la carestía, el del azúcar. Ese fue a mí, doctora. A Saúl. A Saúl. Cuando a Saúl le preguntaron de las fuentes, dijo, pues yo creo que prensa. Y tenía razón. Pero cuando él dijo yo creo, quiere decir que Saúl no ha ido a ver la prensa, ¿cierto? No ha sido Saúl. Diría medias, porque solo he revisado lo del periódico El Heraldo, siendo que falta ¿Y más. encontraste algo allí? Solo llevo investigado del año de 1976. Mi pregunta es, ¿ya encontraste algo en El Heraldo? Sí, ahí pero está. no. Ya. Cuando tú me dices, ya fui al Heraldo y sí encontré, entonces tú puedes hacer esta parte. Estas son las partes del proyecto de investigación. El que habla de fuentes, ya puedes comenzar y poner El Heraldo. Porque ya encontraste una cosita. ¿De qué año dices? ¿De qué año? 1976. 1900. Claro que no basta, ¿verdad? Entonces, el Heraldo de San Luis, ¿verdad? Sí, Ahí el está. Heraldo de San Luis. Entonces puedes poner en tus fuentes posibles esa. Pero luego hay que buscar también la que te sugirió, ya no me voy a acordar de tu nombre, tan buena idea, informes oficiales de CONASUPO, gobierno estatal y ayuntamiento, por ejemplo. Pero para tú poderlo poner aquí, Everardo, Saúl, tienes antes que encontrar algún informe que te diga que sí, que allí hay información. Si no, no lo puedes poner. Y si hay otro periódico, dime el nombre de otro, El Sol de no sé qué. ¿De San Luis se llama? El Sol de San Luis. Bueno, pero tú no lo has revisado, no lo puedes poner. No quiere decir que tú para poner El Heraldo hayas revisado todo, pero de lo poquito que viste ya sabes que hay información. Entonces vas y te asomas al del Sol de San Luis y revisas poquito, un mes, clave. Si hay algo, ya lo puedes poner y lo pones abril de no sé cuál, ¿no? No, le pones el año igual que el otro. 1900. Pero si no lo has revisado ni siquiera un poquito, ni has encontrado nada, no lo puedes poner. Ahora, si revisas el Sol de San Luis entero, todos los años que te propones y no hay nada, no lo puedes poner. Solo vas poniendo aquel en el que tú te aseguras que hay un poquito. Y esto es lo que nos falló con Daniela, que ella no podía poner nada, nada. ¿Por qué? Estaba pensando en archivos de notarías de Campeche y yo creo que no existen. Creo. Entonces, mientras tú no te asegures, no solo que hay ese archivo y esos fondos, sino que contienen información que te van a servir, no los puedes poner. ¿Y a esto a qué obliga? Obliga a hacer una cala de fuentes primarias. ¿Saben lo que es una cala, no? Es una probadita. Entrar a tu fuente primaria para ver si te va a dar. Y si no te da, tienes que cambiar de fuente. Y si no encuentras una sola fuente, tienes que cambiar de tema. ¿Sí?
Así es que cuando dos de ustedes, José y Wendy, preguntaron, ¿y cuál es tu fuente? La pregunta era correcta, solo nos desviaba un poquito en ese momento, pero la pregunta era correcta. Y hay otra pregunta fundamental. Entonces aquí, en el caso de Saúl, solo puedes poner Saúl, ahorita. Pero antes de emprender la investigación en forma, tienes que calar estos, porque si al calarlos no hay nada, entonces te vas a quedar solo con el Heraldo y puede ser poquito. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, doctora. ¿En dónde tenemos esta misma situación? Exactamente la misma. Estado de la cuestión. ¿Saben lo que es un estado de la cuestión o estado del arte? ¿Es cuánto se tiene de información o si ya se ha tocado el tema? Exactamente. Si ya se ha tocado y cómo se ha estudiado y con qué fuentes. Entonces, el estado de la cuestión es lo último que uno acaba de hacer en un proyecto de investigación y de hecho nunca lo acaba. Nunca lo acaba. Me queda un minuto, David. ¿Me puedo tomar 5 minutos? Sí, adelante, doctora, adelante. Bueno, entonces, el estado de la cuestión nunca se acaba. ¿Saben cuándo lo acaban? Cuando acaban la tesis y la entregan. Porque para el estado de la cuestión hay que leer lo que hay sobre su tema y hay que estar al día y si salen cosas nuevas. Sin embargo, para arrancar la investigación hay que leer un mínimo que nos permita lo que ustedes decían, saber si el tema que a mí me interesa de, por ejemplo, los migrantes musulmanes a San Luis, ya lo trabajó alguien para el siglo XVII. ¿Eso quiere decir que yo ya no lo puedo hacer? No, sí lo puedo hacer, pero en lo que yo haga, tengo que considerar los trabajos anteriores para no repetir lo hecho, sino para poder aportar algo nuevo. Entonces, en el estado de la cuestión tengo que ver siempre lo ya escrito sobre el tema puntual. Sí, si no hay nada, pues no hay nada. Pero entonces no leo nada, no. Ya vieron Everardo, que ya sabe que no hay nada sobre los musulmanes en San Luis, se puso a leer libros sobre cómo los echaron de España, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se llama lecturas para poner en contexto. Es decir, cómo es que llegaban musulmanes, de dónde venían, los estaban echando. Y ahí sí hay lecturas de la expulsión de musulmanes de allá. Pero también tiene que leer otros sobre la intolerancia religiosa en la Nueva España. ¿Están de acuerdo? Porque si no, no se va a entender por qué se tenían que cambiar de nombre y disfrazar y negar su origen. Entonces, el estado de la cuestión tiene que ver con lecturas para poner en contexto. Aquí un ejemplo es la intolerancia, otro ejemplo es la migración de musulmanes. Tiene que leer mucho tiene que leer mucho sobre esto, pero cada quien, para poner en contexto, tiene que leer lo que tenga que ver con sus temas, ¿sí? Colegios de jesuitas, educación en los colegios, colegios autofinanciados, no sé. Pero todavía hay otra cosa que también entra en el estado de la cuestión, que son lecturas con propuestas de cómo trabajar, de qué caminos seguir, que se llaman, son lecturas que dan ejemplos de metodología. La metodología es el camino que uno sigue para llegar, para hacer una investigación. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a, por ejemplo, a
a Daniela, que si le interesa la Compañía del Mar del Sur y cómo hacía trata de esclavos, cómo comerciaba con esclavos. Pues ver primero si ya hay estudios sobre eso, Daniela, ¿sí? Segundo, leer desde luego sobre la trata de esclavas y el lugar de los británicos en esa trata. Pero tercero, ¿qué te recomendaría? Busca, si no hay escritos sobre la Compañía del Mar del Sur, busca escritos sobre otra compañía que hiciera trata de esclavos. ¿Por qué? No lo vas a copiar igual, pero te puede dar ejemplos de qué fuentes usó. Te puedes dar ejemplos de qué preguntas se hizo. Te puede dar ejemplos de cómo tratar los datos que consigue, que finalmente es eso, la metodología. El caminito a partir del cual vas acomodando, sistematizando, catalogando y analizando lo que te dan las fuentes. Por eso el estado de la cuestión es tan difícil, porque hay que leer un montón para saber de 3 cosas. Y hay que escribir lo que uno va haciendo resúmenes y luego los va integrando para escribir un estado de la cuestión. Pero luego, cuando ya está el proyecto y uno se lanza a investigar, vuelve a leer otra cosa. Bueno, pues entonces regresa y lo vuelve a meter aquí. Y entre el proyecto de investigación y la realización de la investigación hay que ir y venir. Hay que precisar el tema cada vez más, hay que enriquecer las preguntas, hay que enriquecer el estado de la cuestión, hay que ampliar las fuentes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes acaben la investigación, por ejemplo, David, que ya la está acabando, si él hizo un buen proyecto y lo fue actualizando en el camino, el proyecto entero, nada más ya no con puntitos, sino redactado como una narración, es exactamente la introducción de su tesis. Porque ¿qué haces en la introducción de una tesis? Presentas el tema, el problema, el estado de la cuestión, las hipótesis, que son siempre las preguntas, las respuestas tentativas a las preguntas que han hecho acá, los objetivos, que es, bueno, pues eso te da a dónde quieres llegar con las preguntas que te estás haciendo. La propuesta metodológica son los caminitos y vas a sacar muchos de aquí. Por ejemplo, propuesta para hacer esto, voy a analizar lo que nos dijo David. Voy a analizar qué tan suficientes eran la producción de la hacienda del colegio para el autofinanciamiento, o si tenía que recibir pagos por la enseñanza o donativos que les mandaba la Compañía de Jesús. El plantearse cómo ordenar esa información y ver si era o no suficiente los ingresos, eso es un trabajo ya ordenado, un camino que se plantea aquí. Luego hay quien plantea cosas más complicadas. Voy a seguir la metodología de la historia intelectual y Sí, pero ustedes están muy chicos. Lo que hay que fijar son caminos, es decir, lo que voy a hacer con las fuentes. Eso es lo que hay que poner allí. Luego, ya cuando tenemos todo esto esbozado, todavía sin título, decimos, ¿y cómo puedo organizar mi investigación? ¿Cómo voy a escribir? Que primero voy a hacer un capítulo de contexto, luego otro sobre el autosostenimiento del colegio, otro sobre la educación y otro sobre la enseñanza religiosa. ¿Ya ven? Y aquí está. Y entonces luego es mucho más fácil que yo haga un cronograma y diga, el primer mes voy a revisar tal archivo. El segundo mes me voy a poner a escribir la primera parte del capítulo 1. Y bueno, la bibliografía en realidad lo que hay allí es lo que ustedes van leyendo en su estado de la cuestión. Como dijo David cuando arrancamos la presentación de hoy, yo escribí
librito con mi colega Laura Suárez en el que pusimos esto y dijimos, las partes de un proyecto es esto. Y luego lo que hicimos fue solo un poco más elaborado, lo mismo que hicimos ahorita. Fue pedirles a 5 de nuestros alumnos que nos dieran sus temas y pusimos ejemplos de cómo formularon temas. A otros que nos dieran sus proyectos, a otros sus hipótesis. Y el librito que ustedes podrán conseguir porque muy pirata anda en internet, podrán ver ejemplos para que se orienten ustedes en cómo hacer cada pedacito. Pero lo fundamental es que si hagan un proyecto, no se lo perdonen, no se lancen directo a las fuentes sin haber pensado qué quieren investigar. Y tampoco inscriban un proyecto en su licenciatura sin haber explorado las fuentes, porque pueden no ser suficientes. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes hoy. David, muchas gracias. Es un poco lo que yo trabajo y la manera en que yo trabajo con mis alumnos en un semestre. Podrán imaginar que 2 horas no me dio para nada y espero nada más no haberlos dejado más confundidos, hechos bolas y desde luego a nadie, Daniela, desanimada, por favor, a nadie. No sé, David, si hay algo más que quieran decir. Sí. Bueno, doctora, otra vez agradecerle mucho que nos haya dado esta plática. Yo creo que fue muy provechoso, tanto para los proyectos que fueron comentados, aunque no se hayan comentado todos, yo creo que de aquí todos vamos a sacar algo muy bueno, sobre todo los que ya estamos en el seminario de tesis. Va a haber mucho que platicar las siguientes sesiones del seminario de tesis, sobre todo lo que usted nos acaba de comentar, va a haber mucho que decir, pero yo le agradezco mucho que nos haya dado su tiempo. Yo sé que usted estaba muy ocupada y que no nos dio para más, pero le agradezco mucho estas 2 horas que nos dedicó. Y bueno, creo que sin más, creo que esto ya fue todo, ya ahí nos pasamos unos minutitos, pero muchas gracias, doctora. Y bueno, yo le hago llegar su constancia de esta participación tan bonita que nos pues hizo. fue un gusto, pero éramos muchos y muy poquito tiempo, me disculpo. Sí. No, sí, la vieron, creo que en combinación de todas las plataformas la vieron como 80 personas, entonces había mucho interés por escucharla, doctora. Muchas gracias, David. Fue un placer trabajar con jóvenes. Es lo que más me gusta en el mundo. Gracias, doctora. El placer fue de todos nosotros. Entonces, sin más, pues nos vemos y los espero a todos los demás en las otras conferencias del día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.